Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook. Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 28 de octubre, viernes 28 de octubre, último viernes de este mes, como hacemos cada mes, siempre desarrollamos un tema de sanación interior para poder ayudar a afianzar nuestros pasos en los caminos de la gracia y de la salvación. El tema que vamos a abordar en esta noche es muy importante. Vamos a hablar lo que implica estar en el terreno del enemigo. Entonces te voy a invitar ahí en tu casa que puedas buscar el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. El texto que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra reflexión. Pues bien, vamos a empezar esta noche dando gracias al Señor. Vamos a empezar esta noche adorándolo, abriendo nuestro corazón a Él para dejar que su palabra nos penetre y fecunde nuestra vida. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, porque tú conoces nuestras luchas. Tú conoces nuestras batallas. Tú conoces, Señor, lo que está pasando en nuestra vida, porque has escuchado nuestros ruegos y nuestras plegarias. Tú has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y he aquí, Señor, que habemos muchos que estamos sin ti perdidos. Por eso te pedimos, amadísimo Señor, que seas en esta noche santa, gloriosa y bendita para nosotros, roca y consuelo. Seas para nosotros, Señor, fortaleza y refugio. Seas para nosotros nuestra esperanza de salvación.
Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Tómala. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Tómala. Queremos poner nuestra vida en tus manos, Señor. Y en tus manos poner todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos sintiendo, todo aquello por lo que te estamos pidiendo. Enteramente todo lo queremos poner, Jesús, ante ti. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Tómala. Dile conmigo a Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Tómala. Porque es para siempre tu misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús, porque es para siempre tu misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque tú eres el Dios bueno, el Dios santo y glorioso, a quien bendecimos, porque santo eres tú, Señor, de recibir toda gloria y todo honor, Jesús.
que hay en nosotros en tus manos. Nuestra vida entera la rendimos ante ti, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Jesús. Ven y sálvanos, Señor. Jesús. Ven, Señor, a salvarnos, a rescatarnos de toda forma de mal que esté oprimiendo nuestra vida, que esté afectando nuestra vida, Señor. Porque es para siempre tu misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te salvo, oh mi buen Jesús. Porque es para siempre tu misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te salto, oh mi buen Jesús. Porque es para siempre tu misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te salto, oh mi buen Jesús. Por eso yo te alabo y te salto, oh mi buen Jesús. Por eso yo te alabo y te salto, oh mi buen Jesús. Bendito seas, Señor Dios, por el don de tu presencia entre nosotros, por la gracia que nos concedes de estar esta noche ante ti. A ti dirigimos nuestra plegaria, tal como nos enseñó nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes, Padre, caer en la tentación. Líbranos del mal. Dios de bondad y de misericordia, Padre bueno, Dios compasivo, que quiere que lo bueno nos pase, porque tú, Señor, no quieres la desgracia para nosotros. Nos has dado a conocer tu nombre para que, invocándote con un sincero corazón, podamos ver, Señor, el auxilio de tu diestra y la pronta
respuesta generosa de tu brazo poderoso. Te bendecimos y te alabamos, Padre. Padre de todos los hombres, Padre en quien todas las familias toman su nombre, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tú eres el Dios de nuestras generaciones, Señor, el Dios que nos acompaña desde siempre, el Dios que pone en nosotros su mirada y que sabe recompensar el esfuerzo y la búsqueda de los hombres. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Dios santo, poderoso y misericordioso, por el don que nos has concedido de poder llamar a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Porque, Padre, a ti te ha parecido bien que en la plenitud de los tiempos nos has entregado a tu Hijo Jesucristo para que muriendo en la cruz por nuestros pecados, redimiéndonos en el Calvario, podamos, Señor, por su pasión, muerte y resurrección, vivir una vida nueva en ti. Bendito seas, Señor y Salvador nuestro, Jesucristo, nuestro Redentor, por el gozo de tu presencia en medio de nosotros, porque ahí en donde están dos o más, en su nombre reunidos, ahí estás tú en medio de ellos. Y todo lo que podamos nosotros pedirte en esta comunión, se nos concederá por tu misericordia conforme a tu promesa. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, en esta noche santa y gloriosa. Se alegra nuestro corazón y se alboroza nuestra lengua, Señor, al poder pronunciar tu nombre, que es santo, glorioso y bendito. Gloria a ti, Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, por el don de esta noche en tu presencia. Jesús, te pedimos con humildad que con tu sangre bendita selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes y todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella, Señor, la transmisión y recepción de esta señal. Sella con tu sangre el hogar de mis hermanos, para que la palabra de gracia y de salvación que ha de ser proclamada no encuentre obstáculo alguno e ingrese en nuestro corazón de manera profunda, para que así, Señor, como espada de doble filo, corte y rompa toda atadura psicológica y espiritual que pueda haber en nosotros. Porque tu palabra, Señor, se nos ha dado para nuestra salvación. Porque el hombre vive de la palabra de Dios. Porque tú, Señor, eres esa palabra encarnada y que has venido a darnos vida y vida en abundancia. Por eso te pedimos, Señor Jesucristo, tú que enviaste a la iglesia a ir por el mundo anunciando la buena nueva, que la palabra de gracia y de salvación que en esta hora ha de ser predicada sea acogida plenamente en nuestro corazón como palabra, Señor, que comunica vida. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que vengas sobre nosotros en esta noche. Tú, Espíritu Santo, que junto con el Padre y el Hijo recibes y mereces una misma adoración y gloria, te adoramos en esta noche bendita, Santo Espíritu de Dios. Bendito seas, Espíritu Consolador. Bendito seas, Espíritu de la verdad. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios, que moras en las almas humildes, en aquellos que te buscan con sincero corazón. Bendito seas, Espíritu de la verdad, que nos introduces en la verdad total, que nos enseñas a comprender las palabras de Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo, porque tú eres nuestra memoria interior, maestro interior, aquel que nos susurra y nos recuerda aquello que tenemos que cumplir, aquello que tenemos que hacer. Bendito seas, porque tú, cuando estás presente en un alma,
la haces santa, la haces virtuosa, la transformas, la vivificas, la liberas, la curas, la restauras. Y es por eso que pedimos, Espíritu Santo, en esta noche, que vengas a este corazón nuestro, que tú te has recreado creándolo. Ven, Señor, y llénanos de ti. Ven a llenarnos de tu amor. Ven a fundar en nuestro interior la verdad, para que todo espíritu de confusión, todo espíritu de mentira y todo espíritu de engaño sea apartado y alejado de nosotros. Queremos consagrar esta noche santa y gloriosa al corazón inmaculado de la siempre bienaventurada y santísima Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros, María de Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, que por la mediación de la Virgen María, el Dios uno y trino, enderezca en nosotros los caminos que el diablo haya torcido, que nos veamos por las plegarias de la Virgen a su Hijo, sustraídos de toda potencia, de toda fuerza diabólica. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Antonio María de Claret, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San José, patriarca, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Antonio, ruega por nosotros. San Hilarión, ruega por nosotros. San Beda, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último rezamos la plegaria de liberación, el exorcismo que León XIII enseñó a la Iglesia para suplicar a través de San Miguel Arcángel la fuerza liberadora de Dios, para que el lugar en donde nos encontramos, para que nosotros mismos nos veamos liberados de todo influjo diabólico, de toda perversidad del maligno. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos, hermanos. Le damos la bienvenida en esta noche, hoy día viernes
28 de octubre, como solemos hacer una vez al mes, desarrollamos un tema que tenga que ver con la sanación interior y en este caso que tenga que ver con la liberación, para que así podamos nosotros tener esta gracia de parte de Cristo, esta gracia necesitada de sanación y de liberación, para que podamos afianzar nuestros pasos y nuestros caminos en la vida espiritual. Hoy día voy a abordar un tema que es importantísimo, importantísimo. Un tema que de pronto puede estar afectando a muchos cristianos. Un tema en el que muchos se pueden ver inmersos aún sin saberlo. Vamos a hablar en esta reflexión, vamos a enseñar en este tema lo siguiente: en el terreno del enemigo. Superstición, nueva era y otras prácticas paganas. Entonces, voy a tocar algunos puntos que es importante que tengamos claros nosotros como católicos. No voy a poder abordar todos los temas en profundidad porque una reflexión de 1 hora y pico no nos va de pronto permitir abarcar todos esos contenidos. Probablemente, si así el Señor lo permite, en algún momento haré todo un taller de liberación al respecto. Pero aquí quiero mostrar un panorama general para que podamos nosotros estar advertidos de cuándo nos estamos metiendo en el terreno del enemigo. Entonces, el tema se titula En el terreno del enemigo, superstición, nueva era y otras prácticas paganas. El texto que voy a utilizar lo voy a tomar del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 20. Hechos 19, del 1 al 20. Dice la Sagrada Escritura: ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Le preguntó: ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que hay Espíritu Santo. Él replicó: pues, ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente, y rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos, discutiendo diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma
que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaba de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos, ambulantes, intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Escevas, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los que habitaban de Éfeso, todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía a 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Es palabra de Dios. Pues bien, en la vida espiritual nada es casualidad, nada sucede sin un propósito, nada queda al azar. En la vida espiritual todo es providencia. El viernes pasado, la Iglesia, a través de su liturgia, nos recordaba las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre la necesidad de saber interpretar, de saber comprender el tiempo presente en el que vivimos. Y el Evangelio, específicamente de Lucas, en el versículo 56, decía el Señor: hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Pues bien, por eso lo que quisiera hacer en esta noche es interpretar el tiempo presente en el que vivimos, a la luz de la enseñanza de la Iglesia. Desde hace unas semanas, la Iglesia, a través de su liturgia, a través de la liturgia diaria, nos está poniendo de cara a estudiar la carta a los Efesios. Y la lectura del día de ayer, muy importante esto, aborda el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículos del 10 al 20, desde donde se extrae una enseñanza capital para la Iglesia. Pablo, en este capítulo 6 a la carta a los Efesios, después de dar algunos consejos relativos a la vida familiar, termina su carta con una vibrante llamada a las armas espirituales. El apóstol va a hablar en ese pasaje
sobre el combate espiritual. Va a enseñar que los enemigos del cristiano no son enemigos exteriores, sino que muchas veces son enemigos interiores, que no estamos luchando contra la carne, sino contra demonios que nos acechan y nos persiguen. Dirá Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 12, lo siguiente. Efesios capítulo 6, del 11 al 12 dice lo siguiente: revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Pues bien, decía entonces que el día de ayer la Iglesia en su liturgia nos llevaba a reflexionar sobre este capítulo 6 y sobre este pasaje de la carta a los Efesios, que tiene una enseñanza capital sobre lo que es el combate espiritual. Y frente a esta enseñanza del apóstol Pablo, en donde nos dice de que hay que ponernos la armadura de Dios porque tenemos que aprender a resistir las acechanzas del diablo. Frente a esta enseñanza del apóstol, queremos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué ha sucedido en Éfeso para que Pablo dé esta enseñanza a la iglesia? ¿Cuál ha sido la experiencia misional del apóstol San Pablo en esta ciudad romana de Asia Menor, que impulsa a dar esta enseñanza capital para toda la iglesia? ¿Y qué reflexión podemos nosotros sacar de todo esto para nosotros, los del hoy de la iglesia? Pues bien, estas son las preguntas que vamos a tratar de contestar a lo largo de nuestra reflexión. Lo que sucedió en Éfeso nos lo cuenta Lucas el Evangelista a través de este libro Hechos de los Apóstoles, específicamente el pasaje que acabamos de leer del capítulo 19, versículos del 1 al 20. Lucas, atención, nos va a narrar una experiencia impactante que según su visión, según la narrativa que él nos quiere manifestar, según su visión, esta experiencia va a ser, escúchalo bien, trascendental para la conversión de los efesios. Es decir, la experiencia misional de 2 años del apóstol San Pablo, Lucas le está resumiendo en unos versículos. Y Lucas va a resaltar el impacto que tuvo un acontecimiento y que fue decisivo para la conversión de muchos en Éfeso. Entonces, Pablo ha realizado un apostolado intenso en este lugar. Y este apostolado de pronto duró 2 años. Y de esos 2 años, es decir, Lucas pudo habernos narrado muchísimas cosas, pero el Espíritu Santo le movió y le inspiró para narrar un acontecimiento específico que va a provocar la conversión de muchos. De todo lo que hizo el Señor allí, por eso Lucas dice que Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Obraba milagros no comunes. De todo lo que el Señor hizo ahí a través del apóstol, Lucas va a decir esto. En el versículo 12 dice lo siguiente: de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado
y se alejaba de ellos las enfermedades y salían de ellos los espíritus malos. Pues bien, esto es lo primero que Lucas está resaltando, el poder del Señor. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15 hacia adelante, el Señor envía a la iglesia con una doble misión, con la misión de anunciar la buena nueva a todos los hombres, pero también con la misión de exorcizar al mundo, de liberar a los hombres del influjo y de las potencias diabólicas que le mantienen oprimido. Y esto es lo que estamos encontrando aquí. El apóstol San Pablo entonces está siendo un instrumento de Dios para que se curen muchos y para que muchos afectados por el espíritu del mal sean liberados. Entonces es lo primero que Lucas nos está resaltando. Y es en este contexto que va a introducir una historia, un acontecimiento, un hecho, que se dio un exorcismo fallido por unos judíos, va a decir el evangelista. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaban también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: os conjuro por Jesús a quien Pablo predica. Era 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y arrojando sobre ellos el hombre poseído del mal espíritu, los dominó a unos y a otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, este hecho público, esto que sucedió con estos judíos que intentaron exorcizar a un endemoniado, este hecho se volvió público y fue conocido por toda la ciudad. Tanto los judíos como los griegos llegaron a tener noticia de esto. Y es por eso que dice la Escritura que se apoderó de ellos el temor del Señor. Se apoderó de ellos el temor del Señor. Dice, el temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre de Jesús. Y es a partir de este acontecimiento que muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar públicamente sus prácticas. Pues bien, este acontecimiento, este exorcismo fallido, porque ven a Pablo de pronto que no solamente con sus palabras y con sus plegarias los enfermos y los endemoniados se ven tocados por el poder del Señor, sino que también ven que aquellos que se ponen las ropas, los pañuelos, los mandiles que ha utilizado el apóstol, experimentan curaciones y son liberados de todo influjo diabólico, y frente a eso ven que estos judíos no pudieron exorcizar al endemoniado. Entonces, estos acontecimientos fueron decisivos para convencer de la gran potencia que hay en el nombre de Jesús. Atención, que esto es muy importante. Estos acontecimientos han sido decisivos para convencer a estos hombres, tanto griegos como judíos, en Éfeso, de la gran potencia que hay en el nombre de Jesús. Entonces, estas experiencias, según la narrativa de Lucas, es lo que va a provocar la conversión de los efesios. Esta experiencia es fundante, es determinante para la conversión de ellos, y esto se va a ver reflejado en la renuncia explícita
de sus prácticas mágicas, como va a decir también la Escritura. Muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que la suma subía a 50,000 monedas de plata. Pues bien, la razón por la cual el apóstol San Pablo, que esta es la pregunta que nos hemos planteado, la razón por la cual el apóstol San Pablo da esta enseñanza en la carta de los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20, sobre el combate espiritual, es porque él ve en Éfeso un gran influjo diabólico. Pablo es testigo de la actividad extraordinaria del diablo que se manifestaba en esta ciudad. Es por eso que los enfermos eran curados con las prendas, pero también muchos que se veían afectados de espíritus inmundos eran liberados. Pues bien, un día un amigo sacerdote, ¿no?, les estaba dando una charla a un grupo de sacerdotes, y uno me dijo, ¿no crees que de pronto es un facilismo hablar solamente del diablo? Entonces estaba hablando pues de las tentaciones, estaba hablando sobre el combate espiritual. Él me decía, en la actualidad hay ciencias como la psicología que nos ayudan a explicar realidades que le acontecen a los hombres. Entonces yo le decía a este sacerdote, el problema está, le digo, en que al no conocer nosotros la doctrina respecto a este punto, le cité un documento que se llama Fe Cristiana y Demonología, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un documento que sale para reforzar la enseñanza de Pablo VI en el año 1972, en donde advierte del influjo de Satanás y advierte que la realidad del demonio y de los demonios es una realidad que amenaza al cristiano. Entonces le explicaba esto, El problema está cuando nosotros de pronto no entendemos a esta realidad que se enseña en la iglesia, que se conoce en teología como demonología. El problema es ese, cuando no entendemos esta realidad. Entonces, aquí lo que está haciendo el apóstol San Pablo es un hecho tremendamente claro. ¿Por qué da este consejo en la carta de los Efesios? Lucas nos lo muestra el sustrato que hay detrás. Porque la actividad del diablo en Éfeso era intensa. Era intensa, probablemente más que en otros sitios. Probablemente. Pero lo que nos está narrando en el capítulo 19, Lucas, tiene relación con lo que Pablo va a enseñar en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Entonces, atención a esto. Lucas nos está señalando que habían varios en esta ciudad poseídos por espíritus malos. Y la razón de esta manifestación extraordinaria del diablo era en particular por lo siguiente. Presta atención. Éfeso era conocido como un centro principal de la práctica de la magia y de la superstición. Éfeso era conocido por eso. Era conocido por eso. Era un centro en donde se practicaba la magia y por lo tanto había mucho tema de superstición. Se trataba generalmente de personas que utilizaban tablillas, papiros, utilizaban pergaminos y otros muchos objetos en donde se contenían fórmulas mágicas para infinidad de circunstancias de la vida, y que los devotos, específicamente de Artemisa o de Diana, llevaban incluso a veces colgados en el cuello como amuletos. Por eso es que dice aquí la Escritura, bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Delante de todos. Entonces,
Esta es la razón por la que había esta manifestación extraordinaria del diablo. Porque Éfeso era un lugar en donde se practicaba la magia, en donde había ocultismo, era un lugar en donde había mucha superstición. Esta es la razón por la cual había una gran actividad demoníaca en este lugar. Ahora, escucha bien que esto es lo que nos interesa para ir descendiendo esta reflexión. Parece que los neófitos cristianos, los recién convertidos, atención, seguían sin desvincularse totalmente de esas prácticas paganas. Es decir, habían creído en Jesucristo, se habían convertido, pero no se habían desvinculado totalmente de esas prácticas, sino que estaban practicando la fe cristiana mezclada con ese tipo de ritos paganos. Y es por eso el Señor, en su divina providencia, que permite esta cantidad de exorcismos que se realizaron en ese lugar, que permite esa gran cantidad de liberaciones que se dieron en ese lugar, como para enseñarle a los efesios que tenían que romper con esas tradiciones, que tenían que romper con esas costumbres, que tenían que romper con ese tipo de prácticas, porque esas prácticas eran una puerta abierta para el diablo. Y es por eso que cuando por la predicación y la enseñanza del apóstol ellos se convierten, ellos no solamente renuncian a Satanás, sino que entregan todos sus libros de magia. Renuncian a todo eso. Y es ahí que la experiencia de Pablo en este lugar es lo que enseña la carta de los Efesios. Dice que el diablo nos acecha. Ha dado Pablo, muy probablemente, en esta iglesia toda una catequesis demonológica. Toda una catequesis de fe cristiana y demonología. Y la enseñanza de Pablo muy probablemente apunta hacia eso. Que si tú eres cristiano, si tú has abrazado la fe en Jesucristo, no puedes seguir practicando la magia. No puedes seguir siendo supersticioso. No puedes seguir viviendo y teniendo en cuenta cuestiones paganas. Tienes que romper con eso. Porque mientras no rompas con eso, el influjo de Satanás y la puerta abierta al diablo siempre estará ahí. Entonces, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Entonces, repito esta idea para subrayarla. Los neófitos cristianos seguían sin haberse desvinculado totalmente de esas prácticas. Y esa fue la razón sobre el por qué hubo esa extraordinaria manifestación del diablo en Éfeso. Es decir, estos nuevos cristianos habían aceptado a Jesús, pero no habían renunciado a esas prácticas paganas. Se había mezclado la fe cristiana con los ritos paganos y supersticiosos de Éfeso. Pues bien, hecho este primer momento de desarrollo temático, quisiera decir lo siguiente, que hoy sigue sucediendo lo mismo a muchos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Hoy sigue sucediéndolo mucho, es decir, pueden haber hermanos en la Iglesia Católica que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero aún no se han desvinculado del todo, no han renunciado a esas prácticas paganas, supersticiosas y esos rituales mágicos que algunos todavía practican, como los efesios. Puede suceder que hoy en la iglesia hayan cristianos que tengan una fe
mezclada con ritos paganos propios de su lugar de origen. Todos debemos haber escuchado a alguien conocido o quizás hasta un familiar que cree de pronto en la pasada del huevo, que cree de pronto en la pasada del cuy, en la lectura del tabaco, en la lectura de la coca. Todos de pronto tenemos a alguien conocido, si es que no es de nuestro círculo familiar, que de pronto cuando tiene un niño pequeño dice, ponle un lacito rojo para evitar que lo ojeen. Incluso podemos tener familiares que tienen varios anillos en la mano, como amuletos, sortijas de protección, incluso dijes que puedan llevar. Algunos incluso tienen botellitas pequeñas con imagen del Señor de la Divina Misericordia llena de piedritas. Incluso algunos unas botellas más grandes con hierbas. Y dicen que esos son candados espirituales para protegerlos de todo mal. ¿Cuántos de nosotros incluso podemos haber entrado a la casa de un familiar y hemos visto que tienen en una copa lentejas para la prosperidad o que tienen una sábila en la entrada de la casa para ahuyentar a toda forma de mal? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de hermanos que le hacen un pago a la tierra? Hermanos de pronto que participan en baños de florecimiento, hermanos de pronto que hablan de amarres, de lecturas de cartas, de adivinación del futuro, hermanos que de pronto les es normal involucrarse en tema de chamanismo, de santería, entre otras prácticas supersticiosas. Muchos católicos no han renunciado a estas cosas y han abrazado la fe como los efesios. No han renunciado a Satanás ni a este tipo de prácticas y es por eso que viven en un sincretismo religioso. Hace unas semanas atrás se comunicaba conmigo una persona que me hacía una pregunta al respecto sobre este tipo de prácticas y sobre que hay gente en la Iglesia Católica que las hace. Pues bien, a mí me toca ir a zonas de misión en donde esto se da. Me ha tocado a mí orar por una persona que le da igual ir a la charla de sanación y que ore el hermanito, la hermanita o el padrecito, y luego le da igual ir al brujo para que le diga si alguien le ha hecho daño o no. Y esto es lo mismo que está pasando con los efesios, que se han convertido pero no del todo, que han abrazado la fe en Jesucristo pero no han renunciado a este tipo de prácticas mágicas, supersticiosas, paganas. Y es por eso que tú vas a encontrar mucha gente en la iglesia así. A mí me toca ir a zonas de misión en donde se practica la brujería, a zonas de misión en donde hay muchos de estos temas y hay muchos hermanos que viven con esto mezclado. La fe cristiana mezclado con el mundo pagano. Entonces, también hoy en nuestro día, de pronto podemos encontrar hermanos dentro de la Iglesia Católica que practican el yoga y todo lo que esto implica. Hermanos católicos que, lejos de hablar de la resurrección, creen más en la reencarnación, incluso hasta en su Facebook postean cosas que tengan que ver con el karma, con las chakras, con las energías. Hermanos que incluso, estando en la Iglesia Católica, de pronto te hablan de seres espirituales intermedios y que practican el culto a los ángeles, que te hablan de ángeles como Uriel, como Gaguel, como Caliel, entre otros, ¿no? Ángeles que de pronto tiene que ver con la cábala judía. ¿Cuántos de nosotros conocemos hermanos católicos que practican el Feng Shui? Hermanos de pronto que te pueden hablar de viaje astral, que te hablan del cordón de oro, hermanos que te pueden hablar del tercer ojo, hermanos que incluso pueden estar buscando poderes mágicos. Todo esto tiene que ver con eso. Yo la vez pasada incluso estaba en el Facebook
y veía algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Una señora posteaba de que algunos niños, ¿no? O posteaba lo siguiente, ¿no? Que nuestro hijo o nuestra hija nos ha elegido en el cielo. Entonces esta señora posteaba algo que decía que no es creencia católica, no es creencia cristiana, es más, hasta eso es una herejía, ¿no? Que habla de las persistencias del alma, ¿no? Para que aquellos que saben algo de teología puedan entender. Entonces, esta señora hablaba de eso, de la persistencia del alma. Es decir, que antes que la mujer quedara embarazada, ese niño, esa niña la eligió en el cielo. O, ni siquiera utiliza la palabra cielo, ¿no? En el post que ponía, ese niño, esa niña la eligió y por eso descendió y quedó esta mujer embarazada. Pues bien, eso no es cristiano, eso es neoplatonismo. Eso no es doctrina católica. Y eso es paganismo. Eso es paganismo. Entonces hay muchas personas que en su Facebook, en su muro de Facebook, ponen frases del mundo, con connotación de lenguaje feminista, connotación de lenguaje machista, connotación con contenido sexual. ¿Cuántas personas incluso escuchan música todavía con ese contenido? A mí me llamó mucho la atención que vino un cantautor de reggaetón no hace mucho y veo pues muchos jóvenes que fueron al concierto de esta persona y en mucha de la música de estos personajes pues se cosifica a la mujer. Incluso leía una chica que decía, ¿no? Preocupada por el concierto de un cantante, que no voy a decir el nombre, que en todas sus letras cosifica sexualmente a la mujer. Entonces, fíjate, muchos tenemos esto mezclado. No hemos renunciado, de pronto, a ese mundo pagano. Novelas, música y prácticas que tienen que ver con el hombre del mundo. No nos olvidemos que las tentaciones del hombre provienen de tres fuentes: el mundo, el demonio y la carne. Entonces, toda esa música, todas esas frases de empoderamiento, todas esas frases de empoderamiento, lo que están proponiendo es un mundo sin Dios, que el hombre se independice de Dios. Hoy en la iglesia, por eso se habla, yo he encontrado en gente dentro de la iglesia que habla mucho con este lenguaje, empoderamiento. Empoderamiento. Empoderamiento significa adquirir poderes para independizarse y sacarse uno mismo sin la ayuda de nadie adelante. Indirectamente esto te está hablando de la independización de Dios, ¿no? En el fondo esto apunta a esto, a no depender de nadie, incluso de Dios. Entonces, muchos de nosotros tenemos estas teorías, estos pensamientos, este lenguaje dentro de nosotros que estamos viviendo nuestra fe, y es por eso que esta carta de Lucas, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que hemos leído del evangelista San Lucas, nos muestra que a los efesios les faltaba romper con esas costumbres, romper con esas prácticas. A ellos les faltaba eso, y eso era una oportunidad para que el diablo siguiera ejerciendo sobre ellos un influjo. Es más, en nuestro tiempo son muchos los católicos, escúchalo bien, porque este punto es muy importante, son muchos los católicos que sin saberlo están más metidos en temas de nueva era que en temas de su cristianismo. La nueva era es un sistema de creencias que no es unificado. ¿Qué significa esto? Que es un agregado de varias creencias. Es un sincretismo religioso, de prácticas incluso muchas veces contradictorias, ¿no? Por ejemplo, puede haber un católico que lejos de creer en la resurrección, cree más en la reencarnación. Puede haber católicos que de pronto no creen en la justicia divina, o en vez de creer en la justicia divina, o piensan que la justicia divina tiene que ver con el karma. No hay católicos que piensan eso. Tú mira a tu Facebook, ¿cuántos ponen mensajes de karma?
¿Cuántos ponen el karma sucedió otra vez? El karma esto, el karma lo otro. Yo veo cantidad de hermanos, ¿ah? Cantidad. En mi Facebook yo tengo 5.000 contactos. Y veo cantidad de hermanos que postean cosas que tienen que ver con el karma y no con la justicia divina. Y piensan que es lo mismo. Piensan que es lo mismo. Pues bien, esa es parte de la nueva era. De generar en las personas un sincretismo religioso que se mezcle lo pagano con la fe cristiana. Entonces, las ideas centrales de la nueva era tienen que ver con la exploración de otras espiritualidades. Tiene que ver con misticismo, pero no el misticismo católico. Tiene que ver con, de pronto, el cuidado de la salud, ¿no? No en clave de salud médica, sino en clave media esotérica, ¿no? Por eso es que se utiliza un término, el higienismo. Puedes buscarlo en internet, ¿qué significa? El higienismo, ¿no? Que se ha dado pues este movimiento a principios del siglo XX, ¿no? Por eso también se ha puesto muy de moda el tema del chamanismo y el animismo. ¿Qué es el animismo? ¿No? Engloba diversas creencias en donde se propone pues que las montañas, que los ríos, que los cielos, que la tierra, que determinados lugares, rocas, plantas, de pronto están dotados de un alma espiritual o tienen algún tipo de conciencia o tienen algún tipo de vida espiritual o algo así, ¿no? Entonces hay corrientes filosóficas modernas como el antroposofía. El antroposofía también tiene que ver con esto. Ya más adelante te voy a dar un documento para que puedas comprenderlo mejor. Te voy a dar un documento para que puedas entenderlo mejor. Entonces, todo esto, que es el New Age, la nueva era, algunas de estas creencias son reinterpretaciones de mitos y religiones mezcladas. O sea, se toma un poco de aquí, se toma un poco de allá, se toma otro poco de allá, para que la persona, por ejemplo, que es católica, no se dé cuenta que te están enseñando una doctrina no católica. Es como el brujo. Cuando tú vas al brujo, el brujo te presenta la imagen de la Santísima Virgen y te presenta espadas, te presenta un cráneo y hacen el baño de florecimiento y hacen oraciones como el Padre Nuestro y luego invocan a unos espíritus. Es decir, esto es esa mezcla. Entonces una persona dice, oye, pero el brujo reza el Padre Nuestro. Sí, pero Dios no lo escucha porque no está en comunión con Dios. Así de sencillo. Si no está en comunión con los demonios. Entonces, hay individuos que emplean incluso un enfoque psicológico tipo hágalo usted mismo. Todo esto tiene que ver con nueva era. Se busca independizar al hombre de Dios. Es decir, el hombre ya no siente necesidad de salvación, sino simplemente voy al psicólogo, me esfuerzo solito y está bien, pues no necesito de Dios. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Lo que se conoce como religiones naturales. Yo solo me salvo. Yo solo me salvo. Entonces hay otros grupos de sistemas que recopilan varios puntos de otras religiones, ¿no? Por eso esta cuestión, ¿no? Tratan de compatibilizar, por ejemplo, a Jesucristo con el tema del karma, ¿no? La justicia de Dios con el tema del karma. O hablan de la reencarnación siendo cristianos, ¿no? Hablan, por ejemplo, yo la vez pasada hablaba con... Dice, tuve un problema con la señal. Otra vez estamos por acá. Pues bien, como le decía, justamente yo tuve un conversatorio con algunos psicólogos en donde abordaba este tema. ¿No? El mindfulness, como por ejemplo, que te habla de elevar la mente, de un trascender la mente sin Dios. Contrario a lo que viene a ser la oración contemplativa católica. Contrario a lo que viene a ser la oración contemplativa católica. Entonces, dentro de la nueva era hay diversas prácticas que están relacionadas unas con otras, como por ejemplo el Reiki, el yoga, la cábala, el veganismo,
la meditación trascendental, mindfulness, sesiones con supuestos ángeles, una angelología no cristiana, astrología, cartas o tarot, espiritismo, adivinación, ecologismo, basado en un panteísmo, pues, ¿no? Un poco lo que pasó con este congreso de la Amazonía, ¿no? Un ecologismo basado en un panteísmo, ¿no? Se ve a la tierra como la madre, ¿no? La Gaia. Entonces, también se habla de la ayurveda, esoterismo, hermetismo y ocultismo, entre otras prácticas. Entonces, atención a esto que voy a decir que es muy importante, porque aquí lo que me interesa, no voy a poder abordar cada uno de estos puntos, porque como decía en el comienzo, esto implicaría que haga pues una reflexión de más de una hora. No, aquí lo que estoy mostrando es el terreno del enemigo y cómo uno puede estar metido sin darse cuenta y cómo uno puede meterse sin darse cuenta. En la práctica, muchas personas están sumergidas en estos movimientos sin ni siquiera percatarse de ello debido a la naturaleza de este sincretismo. Por ejemplo, la conversión en Éfeso de estos cristianos fue sincera, creyeron en Jesucristo, pero de pronto, al no haber renunciado a estas prácticas, al no haber renunciado a estos ritos, al no haber renunciado a estas supersticiones, ellos de pronto tenían una fe mezclada con el mundo pagano. Por eso la enseñanza de Pablo es profunda en este punto, y es en ese punto en donde él enseña sobre la importancia de la demonología, la importancia de entender cuál es la puerta por donde entra el diablo, cuál es el terreno del enemigo y la importancia de entender sobre el combate espiritual. Entonces, hablemos con todo esto que hemos señalado como segundo punto, lo que es estar en el terreno del enemigo. Todas esas creencias y todas esas prácticas que hemos señalado ponen a quienes le realizan en el terreno del enemigo. La palabra de Dios es clara. El que no está conmigo está en contra de mí. El que no junta conmigo desparrama. El Señor nos pone las cosas bien claras. En la vida espiritual no podemos permanecer imparciales. En la vida espiritual uno no simplemente puede abstraerse de ciertas posiciones. O estamos con Cristo o en contra de Cristo. Y si estamos con Cristo, tenemos que rechazar todo tipo de práctica. Tenemos que rechazar todo tipo de práctica de esta índole. Entonces, todas esas creencias y prácticas ponen al creyente en el terreno del diablo. Me ha tocado de pronto hablar con personas que me han contado casos como, por ejemplo, que escuchan sonidos en su casa, que tienen visiones espeluznantes de sombras, ¿no? Que pasan rápidamente, o que se mueven objetos, o que saltan objetos o tiran cosas, perturbaciones psíquicas, físicas incluso. Y muchas de estas personas me preguntan, hermano, ¿esto será un demonio? Pues lo más probable es que sí. Pero el punto es que no nos sirve a nosotros nada saber si puede o no ser el diablo. El punto y la reflexión aquí es cómo diablos entró el diablo. Es decir, cuál ha sido la puerta, el medio que ha utilizado para entrar en contacto con esa persona y con el ambiente de su casa. ¿Cuál ha sido el medio? Atención a eso, porque cuando tú pones, que me pasó a mí un día, entro a la casa de una persona y tenía una estampita de la mano poderosa en su entrada. Sigo avanzando, veo una sábila encima. Sigo avanzando, veo una copa de lentejas. Sigo avanzando, veo a 3 chinitos gordos. Prosperidad, amor y no sé qué otra cosa más.
¿no? Sigo avanzando y veo una mesa cubierta de imágenes de santo con un montón de velitas. Sigo avanzando y veo un cráneo en centro de la sala. Entonces, esta persona pues, tiene todas las puertas de par en par abiertas al diablo. Por más que vaya a misa, por más que rece el rosario, por más que esté en una comunidad, esta persona sigue entregada a estas prácticas, y al estar entregada a estas prácticas, al no haber renunciado a ellas, está plenamente en el terreno del diablo. Plenamente. Por eso, aquí lo importante es que si hay alguien que le puede estar pasando estas cosas, que tiene perturbaciones físicas, psíquicas, visiones, cuestiones auditivas, es porque se le ha abierto la puerta al diablo. Yo la vez pasada hablaba con una hermana que me contaba esta situación. Yo le decía, hermana, aquí lo importante es preguntar a tu familia qué está haciendo. Porque probablemente tú puedes ser una persona creyente, pero ¿qué es lo que está practicando tu familia? ¿A dónde está yendo tu familia? De pronto, si hay ritos paganos, baño de florecimiento, si están trayendo candados, si están trayendo estos tipos de amuletos. Yo un día hice una campaña de evangelización en Chiclayo, que es tierra de brujos, en donde pedí que renunciaran a este tipo de cosas, hermano, y la cantidad impresionante de objetos que dejaron. La cantidad impresionante de cráneos, huesos, espadas, anillos. Me sorprendió mucho que habían botellas, por ejemplo, una botellita de este tamaño, ¿no? Incluso hasta más chiquitita. Dentro de ello habían como hierbas, habían piedritas, estaba la imagen del Señor de la Divina Misericordia. Yo acá tengo mi aceite de San Charles, ¿no? Entonces tenía ese tipo de cosas estas personas y había distinto tipo de cuestiones. Habían muñequitos amarrados con hilos de colores, enganchados con alfileres, y hay mucha gente así en la iglesia. Esto es sincretismo religioso. Y eso de pronto es una puerta al diablo. Tú hablas con esas personas, siempre les va mal. Por eso es que suelen recurrir a los brujos. Pero no se dan cuenta que al recurrir al brujo, al meterse más en ese terreno, va a ser bien difícil que salga. Se está metiendo más hondo en el lodo. Y te vas a atascar. Y va a ser bien difícil que salga la persona. Entonces, cuando alguien entra en ese terreno, está propiamente dicho en el ámbito del demonio. En el ámbito del demonio. Escucha bien lo que te voy a enseñar. El demonio, cuando agarra a alguien, lo agarra para nunca más soltarlo. Bien difícil es liberar a alguien de esa situación. Bien difícil. Por ejemplo, ¿no? Conocí un caso, me tocó atender este caso, de una persona que estaba metida tremendamente en el ocultismo, ¿no? En el ocultismo. A razón de que tuvo una infancia difícil, a razón de que tuvo violencia sexual, hubieron muchas situaciones de maltrato en esta persona, y ella, el primer punto fue que se enemista con Dios. Y al enemistarse con Dios, pues se comienza a meter a todo tipo de cosas, ¿no? A partir de ello, comienza a hacer consagraciones al demonio, ¿no? Se metió con personas que hacían este tipo de prácticas. Vamos a orar a este ángel, pero en realidad no estás orando al ángel, estás orando al diablo. Pero si son los ángeles que no están en las escrituras se nos habla de Rafael, se nos habla de Gabriel y se nos habla de Miguel. De más nadie. De más nadie. Hermano Gaguel, Uriel, no, esos son demonios. Demonios. Acuérdate que dice la escritura que incluso hasta el mismo diablo se disfraza de ángel de luz, ¿no? Entonces, ella comenzó a meterse pues en este tema de consagración a los demonios a través de la angeología, a través de la santería, de la práctica de la nueva era. Incluso me comentaba que hizo una consagración a un demonio que se llama Metatrón. Y hizo esta consagración este demonio Metatrón, que le dijeron que era un ángel, ¿no? Hay personas incluso que dicen que tú entras en una habitación y tú sientes, apagan las luces, sientes que baja una presencia que comienza a aletear, de pronto te toca y te sanas. Entonces mucha gente va a eso, ¿eh? Yo he escuchado que primero eso apareció en el norte, por Chiclayo, por Piura, por estas zonas. Luego he escuchado que se ha dado en Ica.
se ha dado en estas zonas también. Se está viniendo esto acá en Lima. Escuché la vez pasada a una persona que estaba metida en eso en Santa Anita. Entonces, fíjate, esos no son ángeles los que bajan, son demonios. Son demonios. Entonces, esta chica se consagra a este ángel, entre comillas, que es un demonio, Metatrón, para ser clariudiente, para ser clarividente y clariciente. Entonces, para obtener poderes, ¿no? Entonces, ella estuvo muy metida en el tema de apertura de chakras, en temas de viajes astrales a través de la ayahuasca, ¿no? Estuvo muy metida estudiando todo lo que es el tercer ojo y cómo abrir el tercer ojo, que viene a ser el despertar del Kundalini. Entonces, yo veo ahora la vida de esta persona que está muy entrampada. El diablo le ha destrozado la vida por todos lados. Y tratar de ayudar a esta persona a que salga de eso, hay que orar y discernir para ver por dónde el Espíritu Santo comienza a desatar el nudo. Por eso dirá Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en el versículo 13, que el diablo lo que busca es torcer los rectos caminos del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 10, el diablo busca torcer los rectos caminos del Señor, que los hombres se pierdan, que los hombres se pierdan. Por eso, acá en este tema, quiero sobre todo resaltar esta cuestión que es trascendental, que podemos nosotros, sin tener conciencia plena, estar en el terreno del enemigo. Producto de la práctica de la nueva era, producto de estas prácticas supersticiosas y paganas, heredadas muchas veces de nuestros familiares y que mucha gente practica a nuestro alrededor. Pues bien, ¿qué enseña la Iglesia? Aquí vamos a dar algunos puntos de vista sobre la Iglesia, como cuarto punto de esta reflexión. ¿Qué enseña la Iglesia? El Consejo Pontificio de la Cultura, Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, va a desarrollar un documento que es muy importante. Yo aquí no te toco mucho porque me va a abordar mucho tiempo, ya me está ganando el tiempo, pero yo te recomiendo que lo puedas leer en tu casa. Lo puedes poner en Google, lo descargas y lo lees. El documento se llama Jesucristo portador del agua viva. Jesucristo portador del agua viva, en donde se hace una reflexión cristiana sobre todo lo que implica la nueva era, y ahí se aborda en profundidad lo que ahora te estoy simplemente señalando. Voy a citar un numeral de este documento, Jesucristo portador de agua viva, en el capítulo 2, el punto 1 dice lo siguiente: entre las tradiciones que confluyen en la nueva era pueden contarse, atención, las antiguas prácticas ocultas de Egipto, la cábala, el gnosticismo cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones de los druidas, el cristianismo celta, la alquimia medieval, el hermetismo renacentista, el budismo zen, el yoga, etc. En esto consiste lo nuevo de la nueva era, en un sincretismo de elementos esotéricos y seculares. El documento va a desarrollar todos estos puntos y sobre todo en el apéndice número 7 va a dar lo que significa cada uno de estos elementos que se citan aquí. Entonces, algunas formulaciones breves en el apéndice 7 va a ser muy importante para que entiendas qué es, por ejemplo, el tema del esoterismo, qué es el tema del yoga, del budismo. Va a ser esto muy importante, muy importante. Lo segundo que hay que decir, ¿qué dice la Iglesia al respecto? La presentación del ritual de exorcismo, ¿no? El libro litúrgico del exorcismo, en la página 1 va a decir en el tercer párrafo lo siguiente: este libro litúrgico, como todos los demás, obedece a una realidad de fe católica.
Es decir, no se trata de que al enseñar esto estamos nosotros volviendo a temas supersticiosos. No, no, no. Esta es una realidad de fe católica que hay que enseñar hoy en la iglesia. Este libro litúrgico, como todos los demás, obedece una realidad de fe católica, en concreto la existencia de Satanás y de los demás espíritus malignos, atención, que realizan su acción alejando a los hombres del camino de la salvación, sirviéndose del engaño, la mentira y la confusión. Es decir, el diablo, para alejar a los hombres del camino de la salvación, se va a servir del engaño, de la mentira y de la confusión. Justamente una persona, una psicóloga, está teniendo varios casos, sobre todo en este tiempo, me decía: oye hermano, una consulta, ¿existe algún espíritu de confusión? Yo le explicaba, no es que exista en sí un espíritu que se llame confusión, sino que lo propio de la actividad maléfica del enemigo es generar confusión, ¿no? La mentira, el engaño, la confusión, para inducir a la persona al error y alejarlo del camino de la salvación. Entonces, en las personas que realizan dichas prácticas, hay una influencia muy fuerte del diablo. Una influencia muy fuerte del diablo. Yo participé en el curso de exorcismo y liberación que se dictó desde Costa Rica, ¿no?, el año pasado, que lo dio la Ateneo Regina Apostolorum de Roma, el Instituto Ateneo Regina Apostolorum de Roma, que es el instituto que forma exorcistas. Entonces, en una de estas charlas nos la dio el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, que él decía que en este tiempo en particular, desde hace más o menos unos 50, 60 años, se ven muy pocos casos de posesión. Lo que más se ve es como que el diablo está colonizando la mente de las personas. Está transformando su pensamiento, y así como por ejemplo en teología decimos que el Espíritu Santo cristifica nuestro pensamiento, lo hace más semejante a la mente de Cristo, el diablo hace lo contrario. El diablo lo que está haciendo es trabajar a través de un influjo que hace que el pensamiento de los hombres se vuelva más diabólico, se vuelva perverso, ¿no? Entonces, las personas que realizan dichas prácticas sufren un influjo muy fuerte del diablo, aunque ellas no se dan cuenta. Aunque ellas no se dan cuenta. Y ese influjo del diablo, atención, es como un muro que impide que acepten la verdad de la salvación. Yo a algunas personas les he pedido explícitamente que renuncien a cierto tipo de prácticas, que renuncien a cierto tipo de creencias, que renuncien a ver cierto tipo de programa de televisión, que renuncien a escuchar cierto tipo de música, que renuncien a cierto tipo de contenido mundano. Y las personas dicen, no. A pesar que tú le puedes explicar, a pesar que les muestras testimonios, la persona se cierra en que no, en que no. Esa negación tan firme y tan cerrada, eso de pronto es lo que evidencia ese influjo. Que la persona no está abierta a acoger la verdad total. Esto es lo que percibe Pablo en Éfeso. Apolo fue quien trajo la buena nueva a Éfeso. Pero Pablo de pronto ve que el trabajo de Apolo estaba hecho a medias. Estaba hecho a medias. Apolo ya después, cuando tiene la experiencia con Aquila y Priscila, que lo preparan más hondamente en las cosas del camino, de pronto es más útil para el reino. Pero Pablo de pronto, habiendo evangelizado a la gente en Éfeso, de pronto no les había llevado a profundizar en esta cuestión, que tenían que renunciar a este tipo de prácticas. Esto lo va a hacer el apóstol San Pablo. Entonces, de este influjo que ejerce Satanás en la mente de las personas, nos habla nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo del 14 al 15 dice, el sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás
y se lleva la palabra sembrada en ellos. En estas palabras Jesucristo nos enseña que Satanás con algún grupo de personas tiene una gran facilidad para entrar en esa persona y robar la palabra sembrada en ellos, es decir, impedir que crean en el Evangelio de Cristo. Pero también Pablo nos va a hablar de esto en 2 de Corintios capítulo 10 en el versículo 5. Dice: deshacemos sofismas y cualquier baluarte que se alce contra el conocimiento de Dios y reducimos los entendimientos a cautiverios para que se sometan a la obediencia de Cristo. Es decir, hay personas que tienen razonamientos, argumentos, sofismas dentro de sí, criterios, principios, ideas dentro de sí, que les mantienen cautivos, impedidos de someterse a la obediencia de Cristo. Y San Pablo lo va a describir, son como baluartes, muros que impiden esto. También lo dirá en la misma carta de los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 18. Dice: su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantiene muy lejos de la vida de Dios. Lejos de la vida de Dios. Entonces, esto es importantísimo. Otro tercer punto sobre la enseñanza de la iglesia. La razón por la que algunos caen en estos engaños es porque carecen de una espiritualidad firme y sólida. Es decir, hay algunos que pueden haber abrazado la fe en Jesucristo, pero no han sido discipulados. No han entrado en lo que implica el desarrollo de la mística y de la vida ascética cristiana. De pronto, como pueden creer en Jesús, pero están vacíos de espiritualidad, fácilmente son captados por este tipo de espiritualidades facilistas, en donde no se exige una conversión a ningún lado, sino que se exige simplemente vive como vives, ¿no? Y eso es suficiente. Entonces, normalmente las personas pues que tienen una espiritualidad débil caen en este tipo de cosas, ¿no? Al no hallarle sentido a su vida, estando aún dentro de la iglesia, y no le hayan sentido porque no se han tomado el tiempo de convertirse y buscar verdaderamente a Jesús, estas personas, al no hallarle sentido a su vida, comienzan a caer en este tipo de prácticas, ¿no? Porque alguien, por ejemplo, va al brujo, porque busca soluciones rápidas e inmediatas en su vida, no tienen interés en reparar el daño, no tienen interés en convertirse, no tienen interés en ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, simplemente quieren soluciones mágicas, ¿no? Por eso, el apóstol San Pablo va a decir algo muy importante de cara al final de los tiempos. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y a enseñanzas de demonios. Es decir, algunos se van a alejar de la fe verdadera convencidos por embaucadores, y esa doctrina es doctrina de demonios. Va a decir también en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 20 al 21, los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. Y es interesante si este último texto de 1 Corintios 10 que hemos leído, lo leemos desde la tentación tercera que sufrió Jesucristo según la narrativa de Mateo. En Mateo 4, del 8 al 10, en donde el diablo le muestra a Jesucristo todos los reinos de la tierra y dice que él tiene poder sobre ellos. Y inmediatamente le exige a Jesucristo que le rinda culto al diablo. Pues bien, el diablo va a querer esto, que el hombre actual le rinda culto a él. Y por eso es que a través de los reinos de la tierra ejerce su influencia a través de la publicidad, a través de la moda, a través de las nuevas tendencias,
a través de este tipo de pensamientos, New Age, ¿no? Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales del 2110 al 2128, nos va a hablar sobre los pecados contra el primer mandamiento. Y específicamente, nos va a decir en el numeral 2111 sobre el tema de la superstición. Dice, la superstición es la desviación del sentido religioso. Explicamos lo siguiente. Las personas que practican la magia, las personas que van al brujo, las personas que van al chamán, las personas que tienen la ruda en su casa, las personas que tienen el lacito rojo en la mano, las personas que utilizan este tipo de artilugios, son personas supersticiosas. Supersticiosas. Y la superstición nos pone en el terreno del enemigo. Y la superstición, según lo que nos enseña la iglesia aquí, ¿qué es lo que es? Es la desviación del sentido religioso. Estamos desviados. No sabemos hacia dónde ir. Creemos en una cosa, pero también en otra. La desviación del sentido religioso. Y dice, y de las prácticas que impone, puede afectar también el culto verdadero a Dios. Es decir, los que practican estas cosas están siendo afectados, influenciados por el demonio, para que no rindan verdadero culto a Dios, sino que, como dice San Pablo, le rindan culto a los demonios. Puede afectar también el culto que damos al Dios verdadero. Por eso, escucha bien, por eso tú encuentras en la iglesia mucha gente supersticiosa, mucha gente, por ejemplo, que piensa, me pongo el escapulario de la Virgen y el día que me muera la Virgen me va a recibir. Mentira, falso. Te puedes poner el escapulario de la Virgen y nunca trabajar en tu conversión y seguir viviendo como una persona de espaldas a Dios. Y el día que te mueras, lejos de recibirte la Virgen, te va a recibir el diablo. Hay algunas personas, decía, que incluso pueden tener este tipo de prácticas medias supersticiosas dentro de la iglesia, que pueden estar utilizando, por ejemplo, la medalla de San Benito, pueden estar utilizando el escapulario de la Santísima Virgen, pueden tener el rosario en la mano y pueden tener estos signos que son sacramentales, pero utilizarlos de manera supersticiosa. ¿Y cómo yo utilizo eso de manera supersticiosa? Yo me puedo poner la cruz de San Benito en el pecho. Me puedo poner la cruz de San Benito en el pecho y de pronto no estoy haciendo nada por convertirme. No estoy haciendo nada por cambiar mi vida. No estoy haciendo nada por ser un mejor creyente, por ser un mejor cristiano. No estoy trabajando sinceramente en mi conversión. Entonces, si yo no estoy trabajando en mi conversión, de nada va a servir que me ponga la medalla de San Benito, de nada va a servir que me ponga el escapulario de la Virgen, si yo no estoy tratando de acercarme a Dios. Es importante decir lo siguiente: los sacramentales no son un sacramento. ¿Qué significa esto? Que los sacramentales no son un sacramento. Significa que el sacramento por sí solo nos da la vida de Dios. El sacramental nos dispone para ella. Pero para poder recibir la gracia de Dios, el sacramental requiere que el sujeto quiera buscar a Dios, que el sujeto se quiera convertir, que el sujeto tenga el sincero corazón de querer un encuentro con Jesús. Si no hay eso, el sacramental no ejerce su efecto. Por eso va a decir, con respecto a la superstición dentro de la iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica 2111, lo siguiente: atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en superstición. Es decir, si tú crees, enseña la iglesia, que te puedes poner la medalla de San Benito y que con eso te basta, o te pones el escapulario de la Virgen y con eso te basta, o que si rezas una oración de algún santito milagroso y con eso te basta, pero no hay una disposición interior en el corazón, pero no hay una conversión sincera en el corazón. Eso significa
que estamos siendo personas supersticiosas. Personas supersticiosas. Voy terminando. Entonces, la superstición, escúchalo bien, es el efecto psicológico que queda en la persona que ha practicado o creído este tipo de cosas. Todos los que han estado metidos en el New Age, todos los que han estado metidos en este tema de esoterismo, de espiritismo, de chamanismo, de estas creencias populares paganas, todos los que han estado metidos en este tipo de cosas, esas personas de pronto son personas supersticiosas y eso es estar metido en el terreno del enemigo. Por eso, escucha bien, nosotros una vez al año renovamos nuestras promesas bautismales. Y así como nosotros renovamos nuestras promesas bautismales, el ritual de exorcismo recomienda que cuando se va a orar por una persona vejada por el diablo, recomienda que esta persona renueve sus promesas bautismales. Y en la segunda fórmula de renovación de las promesas bautismales, en la segunda fórmula de la renovación de las promesas bautismales, se enseña lo siguiente. Esto está en el ritual de exorcismo, página 45, numeral 55. Dice lo siguiente. Fórmula segunda. El exorcista le va a decir a la persona vejada por el diablo: ¿renuncias a Satanás? La persona debe responder: sí, renuncio. Escucha bien. Y dice a continuación: y a todas sus obras, sí, renuncio. Quiero quedarme con esto para enseñar aquí lo siguiente. Y a todas sus seducciones, sí, renuncio. Entonces, hay esta cuestión. Entonces, este ritual, en la segunda fórmula sobre la renovación bautismal, cuestiona a la persona que se ve vejada por el diablo, le interroga a la persona que se ve afectada por el demonio con lo siguiente: ¿renuncias a Satanás? ¿Renuncias a todas sus obras? ¿Renuncias a sus seducciones? Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que aquí nos está enseñando la iglesia es que para aceptar y profesar la fe en Jesús, es necesario que renunciemos a Satanás. Es necesario que renunciemos a sus obras. Es necesario que renunciemos a toda su seducción. Es decir, aquí el problema está en que muchos dentro de la Iglesia Católica de pronto no han renunciado a Satanás. No han renunciado a Satanás porque directamente siguen practicando las obras del diablo, porque directamente siguen en el terreno del enemigo, porque no han querido dejar eso que les ata a ese mundo espiritual. Entonces, esta segunda fórmula, que nosotros la rezamos en la renovación de las promesas bautismales en la Pascua, esta segunda fórmula muestra lo siguiente: que primero se debe haber renunciado a Satanás, a sus obras y a su seducción, dejado esas prácticas para aceptar plenamente a Jesucristo en nuestro corazón. San Pablo va a decir en Efesios capítulo 5, versículos 6 al 11, va a decir lo siguiente: que nadie os engañe con argumentos falaces. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Antes, si erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte, atención, de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues bien, lo que yo estoy haciendo es denunciar esas obras y enseñarte, hermano, que probablemente te has puesto sin saberlo en el terreno del enemigo y que probablemente estás metido en el terreno del enemigo porque no has renunciado a Satanás, porque no has renunciado a sus obras,
porque no has renunciado a sus seducciones, porque si sigues creyendo en el lacito rojo, si sigues creyendo en la sábila, si sigues creyendo en la copita llena de lentejas, y si sigues creyendo en el tema de la tierra como un ente medio mágico y espiritual, de los apus y todo este tipo de cosas, y si sigues creyendo, oye, no hay nada de malo que me haga un baño de florecimiento, no hay nada de malo que practique este tipo de cosas, si sigues hablando del chakra, si sigues hablando de los karmas, hermano mío, te estás poniendo en el terreno del enemigo. Y por eso dice la Escritura lo siguiente, que no debemos tomar parte en las obras estériles de las tinieblas. No debemos tomar parte en las obras estériles de las tinieblas. Por eso, la conversión de la iglesia en Éfeso nos tiene que servir a nosotros. Como decía en el comienzo de la reflexión, ¿no? Que hay que saber interpretar el tiempo presente, nos enseñaba Jesús el viernes pasado. Y el día de ayer se nos recordaba la enseñanza de Pablo sobre el combate espiritual que debe ejercer la iglesia. Y es en ese sentido que la conversión de estos hermanos nuestros en Éfeso, que renunciaron y dejaron todos sus libros, todos sus amuletos, todas estas prácticas paganas, tienen que inspirarnos a nosotros también una conversión sincera. Por ejemplo, hermano, ¿qué cosas te cuesta dejar del mundo? ¿Qué cosas te está costando dejar? Muy probablemente ahí debe estar algo del enemigo a lo que te está atando. Yo quisiera terminar esta reflexión con lo que nos dice Hechos 19:18, ya me he pasado el tiempo, dice la Escritura lo siguiente. Muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia renunciaron a los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron una suma a 50,000 monedas de plata. Confiesa tu pecado. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones para profesar la fe en Jesús. Y queme, hermano, aquellas cosas que tienes del mundo pagano. Aquello que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la moda, que tiene que ver con las tendencias, que tiene que ver con el ocio en tu vida, que tiene que ver con algo, con un mundo que busca vivir de espaldas a Dios. Por eso te animo a leer este documento sobre Jesucristo, portador de agua viva, en que nos va a hablar sobre todo el tema de la nueva era, y nos vamos a dar cuenta que muy probablemente estamos metidos sin darnos cuenta en el terreno del enemigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo y te bendigo, Señor Jesucristo, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos. Te alabo, Señor, por los hermanos que en esta noche están participando, porque tú eres luz y tú no quieres que los otros habitemos en las tinieblas. Tú, Señor, eres la luz del mundo y el que te siga no debe caminar en la oscuridad. Por eso te pedimos, Señor, tú que en esta hora nos has mostrado tu palabra, háblanos con claridad. Muéstranos tu palabra, tu don salvador. Oh amadísimo Señor Jesús, concédenos la gracia de poder convertirnos sinceramente. Revélanos, Espíritu Santo, aquello que debemos en nuestra vida dejar, aquellos criterios, aquellos principios, aquellas creencias, aquellos valores, aquellas prácticas que debemos dejar para que podamos, renunciando a Satanás, a sus obras y a su seducción, entregarnos más a ti. Yo te quiero pedir de manera muy especial por todos aquellos hermanos que se sienten perturbados y atacados por el enemigo, por todos aquellos hermanos que se sienten afectados por el influjo diabólico, a todos aquellos hermanos que están sufriendo una infesta local o una infesta personal, a todos aquellos hermanos que están sufriendo alguna perturbación físico-psíquica. Te pido, Señor Jesús, que envíes tu Espíritu Santo sobre ellos y por tu infinita bondad los liberes de toda forma de mal
de toda acechanza del diablo. Libéralos, Señor. Concédeles a tus suplicantes la gracia de verse sustraídos del poder y de la fuerza del enemigo. Aramanahana mashita jarabasuyaraitra, nisharamana santra shita jarabasuyaraitra. Bendice, Señor, a mis hermanos y concédeles la gracia de comprender, para que así entre nosotros la sensatez y como estos cristianos de Éfeso, podamos nosotros renunciar a todo ese tipo de prácticas. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro y que en el día de su angustia voltee a ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza y que Jesús de Nazaret nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano mío, ya se te ha presentado entonces el camino por donde debemos ir, ¿no? Para poder aceptar plenamente a Cristo y la salvación entre plenamente en nuestra vida. Hay que renunciar a Satanás, hay que renunciar a sus obras. Esas son sus obras, ¿no? Hay que renunciar a su seducción, y finalmente así, solamente así, podemos entregarnos completamente a Jesús. Hermanos míos, antes de terminar, animarte, el día lunes estoy continuando con el curso Seguir a Jesús, el seguimiento a Cristo. Vamos a abordar entonces las 3 condiciones que el Señor nos propone para ser discípulos suyos: negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirle. Y pues bien, te animo a que a través de ese curso vivas más plenamente tu relación con el Maestro. Y finalmente, para todos aquellos hermanos que quieren colaborar con este pobre ministerio, pueden hacerlo a través de la compra de estrellitas de Facebook, pero también pueden hacerlo entrando a la página web, que es www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que habla de donaciones y se explica la manera de aquellos que, queriendo hacerlo, puedan hacerlo. Hermano, muchísimas gracias por nuestros benefactores, por nuestros colaboradores, por todos los participantes. Mi oración por ustedes, les acompaño con mis plegarias y voy a estar orando para pedirle al Señor sabiduría si quiere que este tema lo haga en toda una semana de taller de liberación. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, que tengan ustedes muy buenas noches, paz y bien. Nos vemos hasta luego, hermanos. Chao, chao.